Familia de Alerta Adventista, saludos. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía, sí. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Y hoy tenemos una presentación muy sorprendente, reveladora. Cambiará tu vida para lo mejor. Ese es el tipo de presentación que tenemos. E incluso también tenemos un invitado especial. Su nombre María Díaz de Ojos en los Tiempos. Bienvenida, María. Muchas gracias por haberme invitado, pastor. Es genial estar de vuelta. Simplemente evité e eliminé cualquier introducción para ir directamente al grano de este tema tan importante. Así que, ¿qué es lo que está en tendencia? ¿En qué eventos tienes puesta la mirada? ¿Qué cumplen las profecías del fin de los tiempos? Adelante. Sí, así que lo que vemos, estamos viendo que en los medios es que está en guerra con Irán. Se está utilizando como catalizador para introducir lo que, como muchos hemos estado comentando, esta red de control digital que pretenden establecer. Pero además de eso, también estamos viendo que algunos gobiernos están legislando, entre comillas, un día libre obligatorio. Y además de eso, estamos hablando de introducir códigos QR, ya sabes, para racionar el combustible y cosas de esa naturaleza. Sabes, la pregunta es, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Y es lo que vamos a profundizar el día de hoy. Y para algunas personas, con solo escuchar hacia dónde vamos, basándonos en esos temas que usted expuso, ya hemos visto algo de esto antes. Y va a empeorar. Y estos son eventos que cumplen las profecías del fin de los tiempos. María, adelante. Seguro. Así que vamos a empezar echando un vistazo a este artículo de The Daily Mail. El titular dice, racionamiento de alimentos, compras de pánico, aviones en tierra y un golpe económico mucho peor que el COVID. Esto es exactamente lo que usted aludía. Tremendo, mucho peor que el COVID. Continúa, dice. Y por supuesto los economistas. Los economistas han dicho que este escenario podría llegar en las próximas semanas. Así que ahora vamos a echar un vistazo a lo que dice en el artículo. Dice, el informe señala que crece el temor de que el mundo se dirige en cuestión de semanas hacia un golpe económico mucho peor que la pandemia. Yo quiero recalcar, dicen que se dirige en cuestión de semanas hacia un golpe peor económico, mucho peor que en la pandemia. Yo quiero hacer una pausa aquí para recalcar, hermanos, lo que se está diciendo aquí, que dice el titular, un golpe económico peor que la pandemia. Avancemos. Continúa diciendo, dice, por supuesto, hablan del hecho de que va a haber escasez de alimentos. ¿Qué va a haber entonces? Escasez de alimentos. Continuamos. Y como mencioné, aviones en tierra, compras de pánico. Y los analistas dicen que esto no solo trata del aumento de los precios, sino también de que puede causar una crisis de suministro en toda la regla. Así que esto podría desencadenar, ¿sabes? Un efecto dominó en lo que respecta a la economía global, afectando a todo, desde los viajes aéreos hasta la producción de alimentos. Y en el centro de esto está realmente este estrecho de Hormuz. Y como este pasaje es fundamental para que la gente pueda recibir los suministros que necesitan. Obviamente, una quinta parte del petróleo y el gas del mundo pasa por esta vía fluvial. ¿Qué fue, hermanos? Una cuarta del petróleo y el gas del mundo pasa por esta parte. Hermanitos, no sé si ustedes captan la magnitud del problema en cuanto al suministro del petróleo y cómo va a afectar la economía. Pero aquí nos están diciendo que los analistas, no lo dice Francisco Aro, no lo está diciendo el pastor Enríquez, lo están diciendo los analistas financieros de los Estados Unidos y del mundo. Avancemos. Por lo que es una parte vital, esta parte del mar, de lo que está sucediendo aquí, que está causando estos problemas. Así que también vamos a echar un vistazo a un videoclip en el que el comentarista va a profundizar en estos puntos para que podamos comprender lo vital que realmente es esta línea, este mar de Hormuz, donde pasa toda la gasolina y muchos suministros del mundo. Vamos a ver qué tan importante es. Adelante. Así que vamos a echar un vistazo a eso. Escuchemos eso. Muy bien, aquí lo tenemos. Dice, mira a tu alrededor y trata de encontrar algo que no contenga combustibles fósiles. Combustibles fósiles en su proceso de fabricación. Esto está en todas partes. En todo. Desde las pastas de dientes, que proviene de proquímicos. Lo mismo ocurre con el panol, al igual que con la mayoría de nuestros medicamentos. La mayor parte del fertilizante que se utiliza para cultivar nuestros alimentos se fabrica utilizando gas.
Sin ella, la mitad de la población mundial moriría de hambre. No existe un sustituto a la escala industrial. Por eso es que el petróleo y el gas son la base del precio de todo. Y cuando se interrumpe el suministro, toda la economía mundial tembla. ¿Qué está diciendo este comentarista? Y disculpen que haga tantas pausas, pero es necesario recalcar estos puntos. ¿Qué está diciendo este comentarista? Que toda la economía mundial va a temblar. Ahora mi pregunta, ¿qué estamos haciendo para planear para este tiempo de crisis que viene? Continuamos. Dice, el cierre del estrecho de Hormuz es la opción nuclear del régimen iraní. A los pocos días que el camión se detuviera, nuestra sociedad comenzaría a colapsar. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero estamos profundamente expuestos. Tremendo, tremendo. Así que estamos hablando de artículos cosméticos, estamos hablando de productos de higiene, pasta de dientes, estamos hablando de agricultura, cultivo de alimentos, viajes. María, sí, bien exactamente. Y también productos farmacéuticos. O sea, ¿cuántas personas necesitan esas cosas? Y creo que una de las cosas realmente interesantes que nos va a afectar a todos es que el fertilizante, sabes, tiene un efecto directo en la producción de alimentos. Y también dijo que sí, cerrara por completo el estrecho del Hormuz. Dijo que la mitad del mundo moriría de hambre. ¿Qué dijo? Que la mitad del mundo moriría de hambre. Esto es serio. O sea, quiero decir, tenemos que parar y pensar. Y es por eso que, como él mencionó en el video, que esta es la opción nuclear de Irán. En otras palabras, Irán tal vez no puede usar un arma nuclear, pero al controlar este estrecho del mar, donde pasan el suministro, haz de cuenta que está utilizando una bomba nuclear porque está paralizando al mundo y a su economía. Debido a sus implicaciones de gran alcance. Pero también queremos tener en cuenta ese punto sobre lo que él dijo acerca de que si se termina cerrando por completo, porque eso volverá a surgir eventualmente al final de la presentación. No estoy seguro si quieres volver a entrar aquí. Sí, así que esto suena como la peste 19. Exactamente como si fuera una repetición, pero no en el mismo grado. Va a ser más calor, peor, y no al mismo nivel, sino más alto, más profundo, porque recordemos que todos recordamos que hubo una crisis en la cadena de suministro durante la pandemia. Esto podría ser peor, María. Correcto, sí. Y por supuesto recuerden que el resultado de lo que está sucediendo se basa en un cierre de facto del estrecho de Hormuz, porque obviamente hay un mayor riesgo con los envíos que pasan por el estrecho de Hormuz debido a la crisis actual. Así que ni siquiera estamos sintiendo realmente todos los efectos todavía. Así que vamos a analizar lo que están haciendo actualmente los gobiernos para mitigar los efectos que ya están sintiendo. Así que echemos un vistazo aquí. Dice, guerra en Irán. Dice, ¿puede el racionamiento del combustible y las mangas cortas aliviar los problemas del petróleo? Así que echemos un vistazo al siguiente artículo. Dice, según el informe, el Organismo Mundial de Control Energético ha aconsejado a los gobiernos que reduzcan la velocidad en las autopistas y animen a los trabajadores a compartir coche o idealmente a trabajar desde casa para combatir obviamente el aumento vertiginoso de los costos. Pero también recomienda que los países consideren limitar el acceso a los automóviles a zonas designadas en las grandes ciudades, dando acceso a los vehículos con matrículas impares de la semana de aquellos con matrículas pares. Así que entonces, sabes, por supuesto, claro que por supuesto, esto despierta mi interés porque están hablando de restringir el acceso a zonas designadas, restringir el acceso a zonas resignadas, donde en las grandes ciudades. ¿Acaso eso no es sinónimo a algo similar a lo que siempre han hablado acerca de estas zonas libres de coches, el concepto de la ciudad de 15 minutos, donde según ellos
y permíteme darte mi opinión, ellos están condicionando a la gente para que acepte esto, aceptar que tienen que vivir dentro de este radio de 5 millas. ¿Sabes? Como comentaste eso hace como comentaste eso hace rato, tres cosas rápidos. En primer lugar, la crisis aún no se ha producido, porque siempre hay una pequeña reserva. Pero una vez que se agoten las reservas, entonces la crisis en el estrecho de Hormuz nos afectará a nosotros, no solo como nación en su conjunto, sino también como familias y como personas individuales. Número uno. Número dos. En segundo lugar, mientras leías eso, también recordé lo que pasó durante la peste. Porque fíjate, veíste eso que al dar acceso a vehículos con placas impares en diferentes días de la semana, no olvides eso. Para aquellos con placas pares, ¿sabes qué? Mira esto, María. Esto ocurrió en las Islas Caimanes, el Caribe y América Latina durante la peste. Y si te fijas, dicen que había toque de queda. Y toque de queda existe. Aquellas personas con apellidos que comienzan con K solo pueden realizar viajes esenciales. Solo los lunes, miércoles y viernes. Bueno, las personas cuyos apellidos terminen de la letra L a Z solo pueden hacerlo los martes, jueves y sábados. Imagina eso. Ahora bien, si mi apellido estuviera entre L y Z, estoy trabajando, sabes, dos trabajos. Y hay toque de queda al final de cada día, por lo que no podré comprar ni vender el martes o miércoles. El único día que queda es sábado, pero soy séptimo día adventista. Soy adventista del séptimo día. Entonces, ¿en qué día compraré? Así que ahora debo pensar en tomar un día libre, sin paga, solo para ir a comprar y vender. O sea, ¿cuánto tiempo puede continuar eso sin que yo arruine mi banca y agotar mis reservas? O sea, no se puede. Y no solo en las Islas Caimán, no solo en Latinoamérica, sino que también en Jamaica. Y aquí están las pruebas en la pantalla. San Catalina dice aquí, las personas cuyos apellidos comienzan con las letras A M podrán recoger sus provisiones de alimentos o medicamentos, María, entre las 10 a.m. y las 1:30 p.m. Dice, solo los miércoles y sábados. Volvemos al punto. Solo una persona de cada hogar puede visitar la tienda o el supermercado. Eso es sorprendente. Eso es satánico. Dice, y las personas cuyos apellidos terminen, comiencen con letras N a Z, se les permitirá realizar un ejercicio similar a partir de las 1:30 p.m. hasta las 5 p.m. Solo los miércoles y sábados. Está todo ahí. El primer ministro también dijo que las personas mayores solo podrán viajar en días específicos. Hermano, eso es satánico, draconiano, opresivo. Pero no solo en Jamaica, Islas Caimán. Mira Perú. Mira, en Perú los hombres, sí, por género, hombres, pueden salir sus casas solo los lunes, miércoles y viernes. Ahora en Panamá, esos días solo las mujeres pueden salir los lunes, miércoles y viernes. Y adivina qué, nadie puede salir su casa los domingos. Tremendo. Wow, ya veo por qué esto de trabaja no este día sí se puede, 4 días laborales. ¿Por qué tanto énfasis alrededor del día? ¿Por qué? Porque el domingo libre no salgas de tu casa. Nuevamente la pantalla. De nuevo, a medida que avanzamos, veremos esto, exactamente lo mismo. Esto conecta, checa, esto conecta, se refiere a la matrícula, a la placa, ¿correcto? Dice, restricciones de viaje voluntarias. Tienen residentes que nacieron en un año impar. Solo se puede viajar los lunes, miércoles y viernes. Eso significa que deben tener puntos de control. Muéstrame tu licencia, por favor. Déjame ver en qué año naciste. 1900, 1980. Número impar. Solo puede viajar los lunes, miércoles y viernes. No te atrevas a viajar los martes y jueves. Si naciste en un año impar.
Y continúa. O sea, es decir, esto es ridículo. No, esto es satánico. Incluso años que no son pares, solo pueden viajar los martes y jueves y sábados. Y adivine que no puede salir el domingo. Tremendo, hermanos. Ahora en Puerto Rico, en Estados Unidos, ¿por qué es Estados Unidos? Puerto Rico dice, la matrícula del vehículo termina en un número par. Solo se puede viajar los lunes, miércoles y viernes, resaltando los días. Solo aquel día, solo este día sí, solo aquel día no. ¿Por qué? Preparando a la gente para decir, el domingo nada. Puerto Rico, si tu matrícula termina en un número impar, solo puedes circular los martes, jueves y sábados. Mira esto ahora. Dice, no se permitirá ningún vehículo los domingos. Y este es mi punto, pero podemos seguir y seguir y seguir con esto. Lo mismo en diferentes países. Bien, sigue y sigue. Aquí viene mi punto, María. Me parece que ellos ya tienen en vigor esas políticas draconianas. Y en cuanto surge una crisis, se apresuran o vuelven a promoverla de nuevo. La promueven de nuevo. Nunca desaprovechan una buena crisis, dicen ellos. María. Bien, y es interesante, pastor, porque usted siempre comenta que vemos las cosas por olas. Y creo que volveremos a ver las ondas aumentar con intensidad y con frecuencia. Y como bien has dicho, una crisis vuelven a utilizar las mismas métricas, las mismas cosas que han usado en el pasado. Por ejemplo, lo que hicieron en la pandemia lo están usando ahora. Lo cual también es interesante porque también sabes, hemos hablado de esto antes. Siempre he dicho que tengo una visión muy holística. Cuando analizo los eventos actuales, puede que no entienda de tal cómo encaja todo esto en el panorama general, pero los guardo en la memoria, lo cual nos lleva al siguiente punto que vamos a discutir, porque recientemente hubo un par de legisladores aquí en el Congreso que hablaron sobre el hecho de que están introduciendo estos interruptores para apagar tus carros. Y nosotros nos preguntamos por qué en el mundo necesitan un interruptor, un botón de control remoto que puedan apagar tu carro cuando ellos quieran. ¿Por qué quieren introducir esto? ¿Por qué? Para controlarte, controlar la no compra, la no venda. Si tú no te acatas a la ley dominical, descansar el domingo, ir a la iglesia el domingo, tu carro no va a funcionar, tu dinero no va a funcionar. Van a pagarte todo. Avancemos. Pero de nuevo, cuando miras el panorama general, la imagen grande, y ves cómo estos gobiernos están empezando a decir que debido a la crisis energética y varias cosas, vamos a tener que restringir el movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas si tienes un interruptor de apagado en tu vehículo y te has pasado de la raya? Tal vez sea el día equivocado. Ellos van a poder apagar tu vehículo. Así que para aquellos que no hayan oído hablar de eso, tenemos un video en el que puedes escuchar precisamente este punto. Así que vamos a escuchar eso. Ok, aquí está. Creo que este es el político, congresista, Massey, congresista Massey, aquí está. Y lamento que tengamos que proponer esta enmienda. Lo que voy a describir probablemente sonará como una mala película de ciencia ficción, pero eso fue lo que se escribió en la ley. Ahora, en este momento, la ley que se implementará dice que entrará en vigor en el 2026 y más allá. Pero bien, la realidad es que la tecnología todavía no existe. Pero eso no impide que los legisladores imaginen cosas que les gustaría hacer para infringir, violar las libertades civiles. Pero existe una ley que establece que todos los vehículos fabricados deben llevar un interruptor de seguridad, por lo que el propio coche controlará tu forma de conducir. Y si el coche cree que tú no estás haciendo buen trabajo conduciendo, manejando, sabes que el carro se desactivará automáticamente. Después de lo que dijo el representante Massey, el auto va a ser el juez jurado y el que va a dictar sentencia por el crimen que cometas dentro de tu auto. Y el siguiente paso será, bueno, necesitamos conectar esto al gobierno para poder enviar a la policía. Simplemente les voy a contar lo que va a suceder después. Te van a pagar el coche cuando ellos decidan. Cuando ellos decidan donde quiera que ellos decidan, donde quiera que ellos estén. María. Sí. Así que pues, pastor, obviamente podemos ver en estos videos que, como hemos mencionado, están reintroduciendo algunas de las mismas cosas que introdujeron durante la crisis del COVID.
Así que veamos el siguiente titular, para que podamos ver esencialmente a qué están volviendo. Esta información proviene de la revista Fortune. Dice, la guerra de Irán está reactivando el teletrabajo en todo el mundo, desde Dinamarca hasta Vietnam. Y de nuevo, sabes, pastor, vamos a seguir alarmando esto. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque estas son las mismas exactas políticas. Y sabes, cuando estaba contemplando, pensando en esto, voy a decir algo. Y voy a decir algo que tal vez la gente pueda malinterpretar. Y sabes, parecía un poco controvertido. Sí, un poco de controversia. Pero hermanos, pregunto, pastor, ¿podría ser que el COVID hasta cierto punto fuera así como ¿Podría ser que el COVID fue casi así como una forma de Cestio? Cuando Cestio llegó y rodeó a Jerusalén en el año 70. Y ahora con esta crisis, la guerra en Irán, estamos viendo que Tito viene de regreso a destruir Jerusalén. Y recuerda, estamos hablando de confinamientos, cuarentenas, prohibiciones de viaje, trabajo desde casa, sabes, el veneno de Babilonia, la hechicería babilónica, todas estas cosas. Ahora, otra cosa, alerta adventista, están hablando del cambio climático. Ahora se está fusionando el movimiento nacionalista cristiano con el cambio climático. Se los dije. Adelante, María. Dice, ni siquiera pudiste ir a la iglesia para poder practicar la religión según los dictados de tu propia conciencia. Entonces, estas son exactamente las mismas cosas. Y como dije, sabes, imagínate, sabes, porque si seguimos usando la misma ilustración, recuerden que cuando Tito vino, no hubo ninguna interrupción, ninguna tregua, ningún break, ningún descanso. ¿Sabes? Todas esas personas que estaban dentro de la ciudad, lamentablemente, murieron, sufrieron, quedaron atrapadas. Así que sabes que esto sirva como advertencia a medida que vemos que el ejército se acerca. Tremendo punto. Hermanos, ¿recuerdan lo que sucedió cuando crucificaron a Cristo y Cristo les dijo, tu casa va a ser dejado desolada? Icabod, la gloria se apartó. Ustedes ya no son el pueblo de Dios. Ya no son el pueblo de Dios. Crucificaron al Salvador, al Hijo de Dios. Crucifíquenlo, gritaban. Y Jesús les dijo, ninguna piedra quedará sobre otra piedra. Todos ustedes serán arrasados. ¿Y saben? Pasaron 60 años, vino el general Cestio. Jesús les dijo, cuando vean a Jerusalén rodeada, huyan. Y los cristianos que se acordaron de las palabras de Jesús, que estaban velando las señales, alertas, huyeron. Esto fue en el año 67. Y 3 años después se retiró Cestio, el emperador Cestio. Y luego vino Tito. Y Tito sí destruyó la ciudad. Hermanos, les fue tan mal al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Israel. Dicen los adventistas, seamos el pueblo escogido de Israel. Pues ya ves cómo le fue como en salsa al pueblo escogido de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Cómo les fue en Egipto? ¿Cómo les fue cuando se iban prostituyendo, ramediándose tras otros dioses? ¿Cómo les fue en el desierto? Y nuevamente, ¿qué dijeron? Seamos el pueblo de Dios, no nos pasará. ¿Qué le pasó en el tiempo de Jesús al pueblo de Dios? Seamos el pueblo de Dios. Ay, Icabod, dijo Jesús. Icabod, la gloria. ¿Qué dicen los adventistas ahora? Ay, seamos el pueblo de Dios. Tenemos el remanente del espíritu de profecía. Tenemos la verdad. Tú no eres nada. Jesús es lo todo. Y de nada sirve saber la verdad si no la estás predicando. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿El juicio empieza dónde? Entonces no creas tú, adventista, que saldrás impune. Ok, que ay, el pueblo no va a pasar dentro de la iglesia adventista. Seamos los más despiertos. Ahí viene el ejército. Así como sucedió en el año 70 cuando Tito vino y los destruyó, déjame y te digo, quedaron atrapados adentro. En el libro El Gran Conflicto dice que los más jóvenes se comían a los viejitos, que mamá y papá se comían a su bebé, que entre dos vecinos conspiraban y decían, hoy nos comemos a mi bebé y mañana nos comemos al tuyo, que comían el cuero de sus sandalias. Se escuchaba el gemir dentro de esas paredes. Ese es el pueblo escogido de Dios y eso también le va a pasar a los adventistas nominales. Y muchos vendrán a ocupar tu lugar si no te preparas para lo que viene. Entonces, hermanitos, vemos nuevamente que dice María que se acerca nuevamente. Y estoy muy de acuerdo con ella, avanzamos. Y tienen la crisis perfecta para justificar, restringir el viaje. Sí, fíjense, sí, tienen la excusa perfecta para decir no pueden viajar. No hay aceite, no hay gasolina, no hay diésel. Así que debemos restringir, limitar tu viaje. Y podemos ahora tener puestos de control en las carreteras principales para asegurarnos de que se cumplan las políticas restrictivas.
las políticas satánicas. Pregunta, ¿nos damos cuenta de lo que podría ser, de lo que debería ser, y que Dios simplemente está retrasando las cosas solo un poco más para que nosotros podamos implementar las 5 claves de supervivencia, María? Sí, y sabe, pastor, con eso también tenemos que darnos cuenta de que viene y tenemos que verlo por lo que es y apresurar nuestros pasos. Así que echemos un vistazo al siguiente artículo aquí. Y saben, básicamente nos están diciendo en el titular aquí que el trabajo híbrido y que el trabajo desde casa y cosas de esa naturaleza terminará siendo algo que se quede. Así que a diferencia de COVID, ¿sabes? Impusieron las restricciones y luego las eliminaron. Pero ahora nos dicen que podrían implementar estas medidas y que podrían mantenerse, podrían quedarse esas medidas. Así que escuchemos otro video en el que él va a hablar precisamente de este punto. Dice que las medidas del gobierno en todo el mundo están tomando actualmente medidas para mitigar el impacto ambiental. Espérame. ¿Qué? Oh, impacto ambiental. Espérame. Vamos a obtener el titular y la fecha. Porque algunas personas pueden pensar que esto es entre el 11 de marzo de 2020 y el 11 de mayo de 2023. No. Esto es la revista Fortune. Eso sí. Sí, de marzo 21. Dice, dice aquí, el COVID nos dio trabajo híbrido. La guerra con Irán podría darnos una semana laboral de 4 días. Y esta vez los expertos dicen que podría ser permanente. Así que esto es a largo plazo. 21 de marzo. mm, este año, María. Y sabes, este año, pastor, el hecho de que en este artículo te dicen que se refieren, que regresan al COVID, aquí no hay ambigüedad, no hay duda. Ellos dicen que están volviendo a la COVID, a la, a la época de COVID. Te están diciendo que lo que hicimos antes, anteriormente, lo vamos a volver a hacer. Tremendo. Qué bien, hermanos, tremendo. Y solo quería señalar eso. Así que podemos escuchar. Entonces, permíteme, déjame reiterar tu punto, que usted consideró que resultaría algo controvertido. Entonces, podemos considerar la peste como un ensayo, una práctica, una prueba, como cuando Cestio descendió sobre Jerusalén. Y ahora estamos viendo una repetición que va a empeorar con la llegada de Tito. Así es correcto, María. Ujú. Vamos a escuchar el siguiente fragmento. Bien, aquí está. Parece que los confinamientos al estilo COVID están volviendo poco a poco. Esta vez no se debe a un virus, sino a la guerra con Irán, o más concretamente, a la situación que se está desarrollando actualmente en el estrecho de Hormuz. Actualmente los países están pidiendo, a la vez exigiendo que las personas trabajen desde casa. Por ejemplo, en Dinamarca, su ministro de Energía casi suplicó a los ciudadanos que dejaran de conducir, diciéndoles a los daneses que por favor, no condujan, a menos que fuera absolutamente necesario. Ese fue un ejemplo de un país dando una sugerencia. Sin embargo, acá en el sudeste asiático, los gobiernos de varios países han ido mucho más allá. Otros países han ido mucho más allá porque francamente esos países dependen mucho más del petróleo importado del Oriente Medio. Dependen de un porcentaje que oscila entre 60 y el 95% según el país de que se trate. Así que en Tailandia, por ejemplo, han ordenado a sus funcionarios que utilicen las escaleras en lugar del ascensor, que trabajen desde casa en vez de ir a la oficina, que pongan el aire acondicionado a una temperatura fresca de 80 y que cancelen casi todos los viajes internacionales y que los empleados del gobierno usen camisas de manga corta en lugar de trajes de negocios. El gobierno tailandés añadió que si la situación se prolonga mucho más, habrá que implementar medidas más estrictas. ¿Qué? Vamos a implementar medidas más estrictas todavía que las del COVID. Avancemos. Mira, si no entenderíamos las profecías del fin del tiempo, llamaríamos a eso ridículo. Es simplemente gracioso. Pero como entendemos las profecías del fin, sabemos que son draconianas y satánicas, María. Y solo me pregunto, ¿cómo van a controlar si estoy usando el elevador, los ascensores? Pero sabes, nuevamente, o sea, quiero decir, mira lo que pasó durante la peste.
O sea, hubo gente que literalmente estaba llamando a la policía, vecinos, cosas de esa naturaleza. Así que incluso la mentalidad, porque tiene que ser por el bien común, el bien mayor. Todos tienen que trabajar juntos. Así que puedes ver por qué el hermano White dice que tenemos que mudarnos a los campos. Así que olvidé exactamente cómo lo dijo. Así que dice que para que no haya interferencia con los enemigos y cosas de esa naturaleza. Dice que tenemos que separarnos. Pero lo que realmente quiero destacar de este videoclip es que él habla de cómo algunas de estas restricciones que el gobierno está implementando son voluntarias. También señaló que algunos gobiernos están introduciendo medidas más austeras, estrictas. Y por supuesto, dicen que a medida que ellos lo consideran necesario. Y al caso eso no es exactamente lo que hicieron durante la peste, durante la COVID. Así que nuevamente es una repetición del COVID, el COVID 2.0 recargado. Pero quiero que echemos un vistazo a algunas de las medidas que los gobiernos ya están tomando en cuenta. Y tenga en cuenta que el mar de Hormuz no lo han cerrado por completo, pero esto es lo que están haciendo. Así que veamos esto primero. Espera un momento, María, antes de ir ahí. No estoy seguro de que si Alerta Adventista en vivo recuerda, cuando cubrimos varios condados en Estados Unidos, varios países en el mundo, donde familias, residentes, tuvieron que cambiar sus medidores y traer medidores inteligentes durante la peste, y que desde la sede central podían manipular la temperatura de su casa. Ellos eran los que ajustaban la temperatura de tu casa y tú no tenías manera, ningún permiso, ninguna autoridad, nada de influencia para cambiar la configuración, la temperatura de tu casa. Dime si eso no es satánico. ¿Dónde están vuestras libertades? Así que desde la sede central, en algún lugar de la ciudad, en algún pueblo, pueden controlar la temperatura de cada casa. Y si lo superas o lo bajas, si puedes manipularlo, te multan. Multarte, meterte a la cárcel. Búscalo en Google. En Suiza, incluso en Estados Unidos, cubrimos eso. Y a medida que midan una nueva crisis, están dispuestos a retomar esas medidas políticas o volver a esas políticas e implementarlas de nuevo. Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Es por eso que yo creo, María, que es muy probable que esta guerra con Irán y la Nación Dragón en el Medio Oriente no tenga un final a la vista. Podría estar equivocado, pero esto podría ser una posibilidad. Es plausible. No van a permitir que esta crisis se desperdicie, María. Correcto. Y también además de todos los demás elementos, lo que está sucediendo actualmente con Israel y cosas de esa naturaleza. Así que usted tiene razón, pastor. Estoy completamente de acuerdo contigo en que no creo que vaya a ver un fin para esto, no va a terminar. Y como bien dice, ellos dicen, el lema de ellos es, nunca desperdicies una buena crisis. Así pues, echemos un vistazo al siguiente titular, que de nuevo es parte de la razón por la que mencionamos en el título. Dice, un día festivo. Cada semana dice, los tailandeses lamentan el día libre forzoso. ¿Sabes? Ese, ¿sabes? Eso debería hacer sonar las alarmas para los adventistas del séptimo día. Y pastor, ¿sabes? Es un precursor para aquellos que lo ven. Y lo que resonó conmigo, o lo que me vino a la mente, es que podía esto catapultarnos. ¿Podrían los gobiernos usar esto como un pretexto o una excusa para legislar o imponer, como lo llamaron, un día libre forzado? ¿Por qué forzado? ¿Por qué sintieron la necesidad? Yo creo providencialmente que Dios permitió, ¿sabes? Las veces que usó eso para despertarnos, porque sabemos que eventualmente será un día de descanso forzoso y posteriormente un día de culto forzoso. Queda claro, María. Claro, María. Así que continuemos viendo este siguiente artículo. Y de nuevo, conectemos dos puntos aquí, María. Estamos hablando de petróleo y energía. Y si podemos reducir el consumo de energía de Estados Unidos, ¿qué mejor manera de hacerlo que con un día libre obligatorio
para todos en Estados Unidos. Y por cierto, hagámoslo el domingo, ¿correcto? Menos consumo, ¿correcto? Para que podamos preservar el poco petróleo que nos queda. Todo esto está planeado y muy pronto ellos implementarán con más rigor, con más dientes, lo que significa más restricciones, María. Y cumple con muchos requisitos si realmente lo piensas. Puedes apaciguar a la derecha conservadora porque es domingo. Puedes apaciguar a los disque derecha izquierdista porque estamos ayudando al planeta. El domingo es la solución para todos los problemas. Así que echemos un vistazo al siguiente de donde dice que Slanka ordenó un día laboral de 4 días. Ahora la nación está dando a los trabajadores los miércoles libres en un intento desesperado por conservar combustible. Dice que el gobierno ha declarado todos los miércoles como feriado y me encanta que cómo acaban de anunciar que es un día feriado. Dice, para la mayoría de las instituciones públicas, en un intento desesperado por reducir el uso de gasolina, todas las instituciones estatales, junto con las escuelas y universidades, pasarán a una semana laboral de 4 días a partir de este miércoles. Y sabe, pastor, me alegra mucho que haya hecho hincapié en mencionar todos esos artículos de antemano, porque esto se va a relacionar exactamente con el punto, porque de nuevo, algunas personas tal vez no puedan ver necesariamente como este día libre forzoso, como este día libre que te harán tomar por la fuerza, es una especie de precursor de lo que la Biblia nos dice que va a pasar. Pero, si mira los siguientes artículos, verá cómo algunas de las medidas que los gobiernos han tomado históricamente, cómo los van a introducir de nuevo. Así que echemos un vistazo a este artículo. Y esto dice, el gobierno de Punjab, de Pakistán, impondrá un confinamiento los domingos. ¿Por qué razón? Para conservar energía. Dice que en Pakistán, el gobierno providencial ha decidido imponer un confinamiento total en su capital providencial, Lahore, o Lahore, en todo tipo de actividades comerciales. Sí, negocios, ¿correcto? No comprar, no vender, en la compra y venta. Dice, en un intento por conservar energía. Están restringiendo todo esto, la compra y la venta. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Ahora vamos a echar un vistazo a otro artículo. Y esto es de Australia. Dice, pongan los frenos y mantengan el cacho en la cochera el domingo para aliviar la crisis del petróleo. Y ahora, esto viene de la AIA, que en caso de que la audiencia no esté familiarizada con eso, la AIA significa la Agencia Internacional de Energía. Y para aquellos que no lo saben, es un organismo intergubernamental internacional. Entonces, pastor, parecería que nuevamente el mundo está siendo precondicionado para aceptar, sabes, este descanso del domingo, esta pausa, no comprar, no vender, para la crisis final. De nuevo, la crisis en el Medio Oriente es su cucuy, es su justificación. El cielo está cayendo y esto es lo que necesitamos hacer. Esa es la agenda, María. Sí, bueno, gracias. A medida que avancemos, vamos a ver cómo nos están empujando a esta infraestructura digital. Pero echemos un vistazo a este siguiente paso. Bueno, antes de que vayas ahí, María. Como le dices el primer artículo para este segmento, sobre ellos dando a toda escuela, universidad, un día libre forzado el miércoles, empresas obligadas a cerrar cuando el miércoles. Sí, semana laboral de 4 días. ¿Y cuál fue su justificación? Preservar petróleo y demás. Saben, mi familia, Delta Adventista en Vivo, que ellos llevan hablando implementar una semana laboral de 4 días desde siempre. ¿Acaso que quiero que sepas que esto de los 4 días no es por lo que está pasando en el Oriente Medio, en Irán? Ellos llevan años hablando de esto. Incluso durante la peste en Arabia, esta era una de sus supuestas soluciones, supuestos remedios. Así que ahora ha comenzado esta guerra en Irán y ahora están volviendo a lo que pensaban implementar y ahora tienen una justificación.
Es una página del mismo manual del diablo, María. Y lo interesante también para añadir a ese punto, pastor, es que esto es algo que se ha discutido por todo Occidente, por doquier. Así que esto es lo que digo cuando digo que hay que ver el panorama completo. Entonces, cuando te das cuenta de que todo está conectado, así que el artículo dice aquí, desde semanas de 4 días hasta bandas de a medida que el mundo lucha por ahorrar energía. Así que dice que los gobiernos de todo el mundo están presionando a los consumidores que reduzcan el consumo de energía. ¡Wow! Las empresas y los gobiernos ahora le dicen a la gente, hey, ya no gasten, ya no consumen energía. Dice, los cambios se están implementando como una mezcla de actos voluntarios, restricciones suaves e incentivos para reducir el consumo. Pero las políticas se multiplican y se vuelven más restrictivas a medida que la crisis continúa. Así que claramente te están diciendo que a medida que las cosas aumentan, a medida que la escasez se empeora, están diciendo que esencialmente vamos a pasar de restricciones suaves a medidas obligatorias. ¿Quieres intervenir aquí? No, no, continúa María. Ok, María, mantengamos el control para que la gente se dé cuenta de lo cerca que estamos al final. Amén. Así que de nuevo, como dije, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron durante la crisis de COVID. Así que lo que quiero que veamos es cómo están usando estas medidas, cómo van a quitar nuestra libertad. Así que echemos un vistazo a este artículo aquí acerca de Sri Lanka. Dice, Sri Lanka cambia a códigos QR a un sistema basado en códigos para racionar la venta de combustible. Ahora, pastor, cuando por primera vez vi esto, tuve que preguntar, ¿sabes si nuestro gobierno introdujera un código QR para poder comprar gasolina, lo que sea, con condiciones, ¿sabes? Porque tenemos que ver todo lo que está pasando, tenemos que ver las cosas desde una perspectiva profética. Por ejemplo, como mencionaste antes, ¿qué pasaría si dijeran que solo se nos permite comprar gasolina en el sábado y cosas de esa naturaleza? ¿Qué haría yo en este caso? Y esto es porque, ¿sabes? Tenemos que dejar de pensar que estas cosas van a suceder en un futuro lejano. Estas cosas están a la vuelta de la esquina. Y por eso es tan importante que nos aseguremos de estar preparados. Caballo y carruaje. Sí, caballo y carruaje. De hecho, algunos caballos son muy caros. Caballo y carruaje. Ujú, correcto. Sí, quizás. Exacto, de nuevo, como dije. Esto puede parecer algo descabellado, pero para las personas que viven en Sri Lanka, esto es una realidad para ellos. Y sabes, volviendo a lo que decían sobre el COVID, de hecho encontré otro artículo de Bermudas. ¿Sabes? Porque con los artículos que usted presentó, pastor, les permitían 3 días. Y eso es suficiente para que ellos puedan comprar los demás días para poder conseguir lo que necesitan. Pero quiero que miren las restricciones en Bermuda. Quiero que miren las restricciones que se llevaron a cabo en las Bermudas cuando pasó lo del COVID. Y dice aquí, y esto es para supermercados y gasolineras. Si se fijan el horario aquí, dice que solo se permite comprar entre 7 a.m. y 7 p.m. Ahora, si miran el punto C, si su apellido termina con letras de la R a Z, solo se les permitirá ir de compras 2 días, es decir, sábado o miércoles. Así que Dios no lo quiera si no pueden ir el miércoles. O qué tal si te pagan el viernes. O sea que hay gente que realmente vive de cheque a cheque. Y si no pueden ir el sábado, ¿acaso significa que se quedarán sin gasolina, sin comida, hasta el miércoles siguiente? Y saben, como dije, estas son cosas las que realmente tenemos que pensar. Porque último punto, pastor, luego lo dejaré entrar. Saben, creo que eso es porque es vital que pensemos. ¿Por qué vamos a esperar a que llegue la crisis para mudarnos al campo? Porque si ese fuese el caso, porque esa es una idea equivocada. O sea, ¿cómo vas a comprar semillas? ¿Cómo vas a comprar la tierra para poder cultivarla durante el tiempo de crisis? Por eso es que estas cosas tienen que hacerse
con anticipación, porque una vez que nos cortan del suministro, nos cortan y no hay forma de evitarlo. Bueno, conozco a alguien cuyo apellido termina con R y me está mirando ahora mismo. Bueno, está de espaldas a mí en el estudio. Está ya cambiando y su nombre es Jared Ryan. No te atrevas a mudarte a Bermuda. María, adelante. Sí, así que vamos a escuchar un videoclip de este sistema de código QR que se está implementando en Sri Lanka. Así que escuchemos un vistazo a eso. Aquí está. El gobierno ha introducido racionamiento inmediato del combustible, ya que las interrupciones en el suministro mundial vinculadas al conflicto en el Medio Oriente elevaron los precios más altos. Las autoridades han reintroducido un sistema de código QR para limitar las compras y evitar el acaparamiento, estableciendo cotizaciones semanales de combustible para automóviles, autobuses y camiones. Oye, esto me parece a comunismo. Dice, si bien muchos conductores apoyan el sistema para garantizar una distribución justa, otros dicen que la reducción de las asignaciones de combustible se perjudican. Sus medios de vida afirman que se ven obligados a pasar horas en colas, lo que dificulta ganar lo suficiente para cubrir las crecientes costos. Hay algunas personas que compran y almacenan gasolina. Este sistema QR es bueno para evitar que eso suceda. Aunque otros iniciaron una guerra mundial, somos nosotros los que estamos sufriendo. Es muy difícil ganarse la vida. Estoy en esta cola desde la mañana. El código QR es algo muy bueno, pero la cantidad de combustible asignada a un tuk-tuk no es suficiente. Será mejor si obtuviéramos 25 litros en vez de 5 litros al día durante 5 días. Wow, tremendo, tremendo. María, sabes, si solo estoy tratando de imaginar, si ni siquiera puedes llenar tu tanque. Sabes, ¿ves cómo este sistema les conviene a la agenda para poder manipularnos? No puedes viajar, solo puedes ir hasta cierto punto, limitamos lo que obtienes. Sabes, esto es porque nuevamente tienes que tener estas cosas con mucha antelación. Y sabes, mientras digo esto, sabes, de nuevo, todo esto es parte de la agenda. Tú puedes decir cómo así, pero hemos hablado esto a saciedad sobre la agenda de las Naciones Unidas titulada 50 en 5 y también la agenda del Foro Económico Mundial. Y creo que tenemos un gráfico para esto, donde ellos, el Foro Económico Mundial, van a vincular todos tus elementos esenciales a tu identificación digital. Así que me imagino que incorporan un código QR al sistema en el que dicta dónde se permite viajar, cómo interactúas con el gobierno, ciudades inteligentes, telecomunicaciones. Todas estas cosas van a estar interconectadas y esto es solo otro engranaje en la rueda para ellos. Y la otra cosa, para consolidar aún más este punto, vamos a reproducir un video donde el comentarista te va a decir que las mismas personas que han estado presionando la agenda climática también se encargan de determinar quién puede y quién no, qué se debe o qué no se debe hacer. Todo está relacionado. Aquí está, hermanos. Dice, el gobierno de Australia está en un lío energético. Sí, un lío energético y de petróleo. Con el talón de fondo de Irán, nos quedan 36 días de combustible. ¿Dónde? En Australia. 36 días de combustible en Australia. Tremendo. Agárrate, Latinoamérica. Agárrate tú que estás en los Estados Unidos. Agárrense adventistas que no quisieron hacer caso. Por mucho tiempo pudieron haber salido, prepararse. Ahora queda mucho tiempo. Aún unos así, sintiendo el temblor. Orando a Cristo, creyendo en Cristo, profesando a Cristo, pero orando que no venga. Ay, no vengas. No estoy preparado. Hermano, ¿cuánto más tiempo tuviste? No es demasiado tarde, aún puede ser algo. Pero 36 días de combustible, la gente no va a tener que comer, supermercado, no dinero, no, un caos total en Australia. Atentos a eso, estaremos reportando. Venga de ahí. Dice, pero el primer ministro les dirá que es toda tu culpa, que el suministro se está agotando.
Anthony Albanese nos dijo a todos que no entráramos en pánico, pero una semana después el Partido Laborista admitió que no descarta el racionamiento de combustible y ha nombrado a un zar del combustible para gestionar el suministro. Y adivinen a quién ha sido seleccionado. Anthea Harris, la presidenta inaugural de la Autoridad de Cambio Climático. Una mujer que pasó años intentando librar al país de los combustibles fósiles. Tremendo, tremendo. Pastor, todo está conectado. Tengo un artículo más que quiero mostrar sobre este punto aquí, porque esto no está directamente relacionado con lo que está sucediendo en Irán, pero quiero que vean que incluso aquí en el occidente el gobierno está introduciendo políticas que dictarán cuándo o cómo se puede comprar gasolina. Esto viene de México, noticias diarias. Miren esto, dice, con la vista puesta en un futuro totalmente digital, Shane Baum planea eliminar el efectivo en las gasolineras y los peajes. Dice, ¿por cuánto tiempo será válido el efectivo en las gasolineras? Según la presidenta, con un ambicioso cronograma, de acuerdo a la presidenta, que no quiere perder tiempo, dice, los pagos digitales en las gasolineras serán obligatorios antes de que termine el año actual, como parte de su objetivo de digitalizar la economía mexicana. Dice, la presidenta dijo el miércoles que el pago en efectivo en las gasolineras y los peajes de las autopistas comenzará a eliminarse a partir de este año. Y de nuevo, pastor, sé que he hablado del hecho de que parece que Estados Unidos está atrás, retrasado, pero no lo estamos. ¿Sabes esto de la moneda estable, dinero digital de Trump? Con toda la demás legislación, con la eliminación gradual de los cheques papel, también con lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Ellos también están eliminando el efectivo. Hermanos, todos están haciendo su parte, solo están esperando que los otros sistemas se aseguren de que están en funcionamiento. Y una vez que la crisis afecta por completo a todos, será como un reloj, todo funcionará como ellos quieran, una vez que pongan en marcha todo después de la crisis que provocarán. Muy pronto, hermanos, no queda poco tiempo, muy pronto. ¿Sabes, María? Me senté y estuve aquí escuchando y observé. Pensé en esto, ya que ahora están usando la guerra en el Medio Oriente para implementar políticas draconianas, más satánicas. Y uno de nuestros enfoques hoy fue la energía, electricidad en tu vehículo. Podría ser, María, que todo este impulso para usar electricidad alternativa fue una fachada. Piensen en esto. ¿Por qué será que querrán darle a los residentes alternativas? ¿Por qué darles opciones? Porque si quieres restringir y esclavizar a las masas, no puedes dar acciones. La gente no capta eso. Mm. Para esclavizarnos financieramente, tienen que eliminar el dinero en efectivo, eliminar todo, eliminar todo lo que no sea digital, todo, y hacerlo todo digital. Así es como tienen el control. Si das opciones, no puedes tener el control. No pueden tener el control total. Y según la profecía del fin de los tiempos, tienen que tener el control total. Ahora, mira esto. Apliquen eso ahora a la energía. A la, entonces, toda esta idea de combatamos el cambio climático y tengamos energía alternativa. No, no, no. Es una fachada. Es por eso que la administración Trump no está de acuerdo con esa agenda. Los tiranos que lo tienen en un hilo como títere entienden que si las familias individuales, piensen en eso, tienen electricidad alternativa y vehículos que no dependen del sistema, ¿cómo van a restringir que viajen? No puedes, porque tienen opciones. Y es por eso que yo creo que no apoyan ese movimiento. Quieren asegurarse de que todos estén en un solo sistema para poder cerrarlo o mantenerlo vivo con restricciones. Yo llamo eso un clavo en un lugar seguro, María.
Amén, amén, exacto. Bien. Y sabes, pastor, estas cosas aumentan con intensidad y también con frecuencia. Y si no prestamos atención a estas cosas, nos van a pillar desprevenidos. Lo que me lleva a mi siguiente punto, porque como dije al comienzo de esta presentación, el mar de Hormuz es un cierre de facto. Pero lo que van a ver ahora es que el presidente Trump le ha dado recientemente un ultimátum al presidente iraní o a la persona que está a cargo ahora mismo. Entonces veamos este siguiente artículo de The Guardian. Dice, María, María, María. Sí, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. ¿Acabas de leer algo de México? Sí, lo hice, México. Que van a eliminar el efectivo en la gasolinera y los peajes. Sí, y esto se implementará este año 2026. Eso significa ya que si yo vivo en un estado donde hay varios peajes en todos los autopistas, quiere decir que si no soy parte de la sociedad exclusivamente, solamente digital, entonces ¿cómo voy a viajar? No voy a poder viajar, ¿correcto? Así que ahora, una vez viví en Nueva York, no puedes cruzar puentes ni túneles sin pasar por un peaje. Viví en Florida, autopista de peaje, la 408. No puedes cruzar esas arterias principales de la carretera sin pasar por peajes. ¿Acaso no podemos ver lo que viene? Estos van a ser puestos de control militares, un estado policial. Si no estás en el sistema, no puedes viajar. Bueno, pastor, puedo tomar caminos secundarios. ¿Al caso sí? ¿Acaso no crees que ya lo saben? ¿Que también pondrán cosas en marcha para los caminos secundarios, atajos? No hay salida. ¿Qué significa un asedio? Estás totalmente rodeado. Carreteras, caminos secundarios y fronteras. María, llévatelo, perdón. Vamos. No, por supuesto, lo cual es interesante que también hayas notado, es porque ya lo hemos mencionado antes y no lo incluí en esta presentación. Pero puedes buscarlo donde el presidente Trump planea desplegar a la Guardia Nacional en todo el país, en los 50 estados, en abril de este año. Un momento interesante, ¿verdad? Lo están implementando ahí. No solo eso, recientemente, si estás viendo las noticias, también sabes que hay una escasez en los aeropuertos y también están considerando desplegar agentes de ICE en el aeropuerto. De nuevo, interesante, no hay salida, no hay salida, no hay entrada. De nuevo, si puedes ver el panorama general, y es por eso que me refería a mi ilustración de Tito. Porque sabes, una vez que estás dentro de la ciudad, una vez que las tropas han sido desplegadas, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Y por supuesto, esto no es para asustarnos, es para abrir los ojos. Se supone que somos hombres, que dice la Biblia que se supone que debemos saber el momento para saber qué debemos hacer, en lugar de esperar. Así que de nuevo, voy a ilustrar el punto de que esta crisis solo va a aumentar. Echemos un vistazo a este siguiente artículo de The Guardian para que podamos ver el ultimátum que el presidente Trump le ha dado al presidente iraní. Dice, noticias de Trump de un vistazo. El presidente le da a Irán un ultimátum. Irán emite una amenaza a Oriente Medio. Dice, Donald Trump le ha dado a Irán 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz a la navegación o enfrentar la destrucción de su infraestructura energética. En respuesta, Irán dijo que destruirá irreversiblemente infraestructura esencial en todo el Oriente Medio, incluidos sistemas de aguas vitales, si Estados Unidos cumple con la amenaza de Donald Trump. También vamos a echar un vistazo a otro artículo. Dice, Irán amenaza con cerrar completamente el sistema eléctrico si Trump ataca las plantas centrales eléctricas. Así que de nuevo, con todos los puntos mencionados, no han cerrado completamente el mar de Hormuz y ya se ve lo que están haciendo los gobiernos. Así que imagina, una vez que cierren completamente esto, y nuevamente refiriéndonos, volviendo a ese video inicial que mostramos,
Dice, habló de que la mitad del mundo moriría de hambre. Entonces ven cómo estamos al borde de una gran crisis. Y esto también se suma a todas las otras cosas que están sucediendo, que apuntan al pronto regreso de Jesús. Estamos hablando aquí mismo, en los Estados Unidos, donde nos acercamos al 250 aniversario. Están hablando de un día uniforme de descanso. Estamos hablando de católicos que se jactan abiertamente de lo que han hecho los jesuitas y de cómo ellos esencialmente controlan las tres ramas del gobierno. Entonces ves como en cada punto, o sea, quiero decir, las señales indican que nos acercamos al final del tiempo de gracia. Pero como dije, además de eso, están introduciendo este sistema digital y en algunos países ya lo están implementando. Hermanos y hermanas, estamos a la puerta. Aplica la presión, María continúa. Bien, y este es el último punto que quería mencionar en lo que a mí respecta a esta presentación. Es a medida que estas cosas van a aumentar. Sabes, la gran controversia habló de cómo la moralidad va a disminuir. Y vamos a ver crímenes y todo tipo de cosas sucediendo. Y estamos empezando a ver un anticipo de eso, ¿correcto? Recuerda esa escasez de combustible, petróleo, otras cosas. No se trata solo del petróleo, sino también del transporte, la producción de alimentos, los fertilizantes, todo tipo de cosas, ¿verdad? Y en este videoclip verán cómo la gente ya está empezando a robar gasolina, combustible a otras personas. Así que imagínense, cuando esto cierra por completo y los supermercados están vacíos y la gente no pueda conseguir las cosas que necesita. Como él mencionó que la gasolina está ligada a los medicamentos, a la pasta de dientes y otras cosas. Imagínense si no pueden conseguir lo esencial, cómo esto va a empeorar. ¿Ves la situación de mudarnos de la ciudad para no tener que lidiar con la agitación social? También mencionó, porque la hermana White también nos dice, que llegará un momento, pastor, va a llegar el tiempo en el que vamos a querer huir y no podremos hacerlo. Entonces, esto es porque si tienes los medios, tienes la habilidad, hazlo mientras puedas. Así que echemos un vistazo a ese videoclip. Aquí está. Y la guerra en Oriente Medio está teniendo repercusiones aquí en casa. Y las autoridades se preparan para un aumento del robo de combustible en todo el país, en medio de la escala de los precios de gasolina. Leslie, es una muestra de lo desesperado. Es una muestra de lo desesperado que se está volviendo la crisis del petróleo. ¿Dónde? En Australia y en Estados Unidos, crisis de petróleo. Oh, una muestra. Sí, desesperada, que se está volviendo la crisis de combustible en Queensland. Los camioneros los camioneros roban descaradamente combustible mientras duermen en áreas de descanso. A los camioneros de Queensland se les está pidiendo ahora que cierren con llave sus dispositivos de combustible. El pánico también se está extendiendo por Victoria. La policía está investigando los robos de combustible en la gasolinera Con, después de que varios coches fueron objetivos de robos. Los precios de gasolina siguen disparando y no se ve vislumbre un alivio a corto plazo. Lo último que quiero decir, pastor, sobre este punto es que, sabes, y no lo puse en esta presentación, pero estuve pensando en ello. Sabes, en el quinto libro de escritos publicados, la hermana White habla de cómo en India y Rusia y en las ciudades de Estados Unidos, y estoy parafraseando porque no lo recuerdo, pero ella habla de cómo el aumento del costo de los alimentos y las cosas de esa naturaleza eventualmente conducirá a una guerra civil. Tremendo. Pregunta, ¿podría ser este el detonante? Porque de nuevo recuerda que estás hablando de cortar el petróleo, gasolina y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? La gente no puede conseguir lo que necesita. Podría ser este el detonante. Y de nuevo, recuerda cuando hablaste del profesor Jen y cómo habló de que él habría, como de cómo el profesor habló de que iba a haber guerra, reclutamiento y que esto también podría conducir a una guerra civil. Entonces hay muchos componentes que analizar. Definitivamente, sabes, estamos en medio de esos dolores de parto que la Biblia dice que iban a venir. Es asombroso todo lo que has compartido hoy, María. Quiero comenzar a concluir remitiéndonos a Mateo 24 y a esas señales del versículo 7, las guerras.
las hambrunas, las pestilencias, los terremotos en diversos lugares. Esto se trata de un ataque en 4 frentes. Y creo que la mayoría de los tenedores tienen 4 puntas. Y la próxima vez que comas con un tenedor, recuerda estas 4 herramientas de la caja de herramientas del diablo. Y acabamos de ver cómo el diablo utilizó la peste como una arma para implementar políticas satánicas draconianas. Y eso duró 3 años y medio. 1 de marzo de 2020 al 11 de mayo de 2023, 5:11, 9:11, piensa en eso. Y ahora las cosas se han calmado un poco. Y aquí viene otro ataque de Mateo 24:7, guerras. Está claro desde las escrituras. Y como consecuencia de las guerras en el Medio Oriente, esas mismas políticas han vuelto a cobrar protagonismo. Nada ha cambiado. Están volviendo a esas mismas políticas. Y fíjense, hay algo que todos tienen en común, y eso es hambruna. No compras, no vendes. Pestilencia, la peste, la pandemia, hambruna. Todo lo que mencionamos en esta lección. Ahora las guerras, hambruna. Pendientes, hambruna. Es así por decirlo, es el pegamento. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Y si logro llevar a la gente a punto de morir de hambre, como a Esaú venderán su primogenitura. Como a Esaú se doblegarán, renunciarán su fe, derechos y libertades, con tal de poder comer para sobrevivir. Como sucedió en tiempos del faraón, en Génesis 47, que ese pegamento, esa sustancia pegajosa, es una hambruna. No puedes comprar, no puedes vender. Por eso yo no creo que la guerra vaya a cesar pronto. Van a exprimir esto como si estuvieran exprimiendo una naranja, o un pomelo maduro, o limas o limones. Porque nunca permitirán que esta buena crisis se desperdicie. Teniendo esto en cuenta, pensemos ahora en la preparación práctica. Porque según el versículo 8 de Mateo 24, dice, todo esto es el principio de dolores. Luego el versículo 9 dice, entonces os entregarán. Así que nosotros seremos el próximo objetivo, el pueblo de Dios. Seremos el último objetivo. Seremos afligidos, amenazados de muerte. No podemos comprar o vender. No perderemos nuestros derechos, nuestras libertades e incluso nuestras propiedades en el futuro. Así que, ¿en qué consiste el trabajo de preparación? María, quiero retomar un punto que mencionaste hace rato, donde decían que la guerra en el Oriente Medio está afectando a la pasta de dientes, a los medicamentos. Pausa ahí. ¿Cuántos americanos están enfermos? ¿Cuántos americanos dependen sobre estos medicamentos de farmacoya? ¿Cuántos? Solo imagina si eso fuese una crisis, ¿cuántos morirían? Una crisis en la cadena de suministro. ¿Quieres hablar de despoblación? Tremendo. Vuelve aquí. Así que, ¿qué es lo que Dios nos ha dicho? Así que Él nos dijo, te regreso a la pantalla, predicador, bien. Él nos dijo, María, en eventos de los últimos días, página 80, que pronto, dice, pronto quiero decirte, así comienza, dice, pronto, nadie sabe qué tan pronto. Dice, no se hará ningún trabajo en líneas ministeriales, solo trabajo médico misionero. También está en Maranata, página 185. Está en el volumen 7, página 62. Hemos llegado a un tiempo en que cada adventista del séptimo día debe tomar el control del trabajo médico misionero. Volumen 9, página 169. Dice, es el propósito de Dios que sus métodos de sanación, sin medicamentos, se difundan
por todas las ciudades del Señor a través de nuestras instituciones. Volumen 9, página 169. A medida que la agresión religiosa socava las libertades de nuestra nación, quienes defienden la libertad de conciencia se verán en una posición desfavorable. Y por su propio bien, mientras tengan la oportunidad, deben adquirir conocimientos sobre las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y quienes hagan esto tendrán trabajo en cualquier lugar. Habrá gente enferma, mucha gente que necesitará ayuda, no solo de nuestra propia fe, sino en gran medida de aquellos que no conocen la verdad. Se trata de un trabajo práctico de preparación. María, ¿te acuerdas del video de la película Dejando el mundo atrás? Sí, cuando cerraron todo, sí. ¿Recuerdas en el video que creo que al menos un joven se enfermó? Ujú. ¿A dónde iba a ir? No sé, vi los avances y vi que había un hombre que estaba preparado, que tenía medicamentos. Como si Dios nos lo estuviera diciendo. Y así es como voy a terminar esto. Cuando volvamos ahora de regreso a las 5 claves de supervivencia, la primera clave es la conversión. La segunda clave es salir al campo. Y la tercera clave ahora es tener alimentos, agua y recursos. Ahora, vamos a desempaquetar los recursos. ¿Acaso no estamos en una crisis alimentaria? Entonces, ¿qué pasaría si todo cerrara ahora mismo? ¿Cómo comeríamos? Hay de aquellos que amamantan en aquellos días. ¿Lo ves? ¿Lo ves ahora? Lucas 21, versículo 20 al versículo 23. El ay no es solo para los padres con hijos. No, 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 no. Está dirigido a los padres que se niegan a realizar los preparativos necesarios. Serán familias con niños pequeños en momentos difíciles, pero como los padres son fieles, Dios los protegerá. Amén. ¿Acaso Jacob no dijo que cuando estaba a punto de encontrarse con Esaú, que él tenía a las madres con niños pequeños, por lo que no pudiera moverse demasiado rápido? Así que mis hombres van delante mientras nosotros trotamos lentamente. Sí, así nos aseguremos de que los más pequeños no se cansen. Así que habrá pequeños, pero una vez que las familias, los padres, implementen la primera clave, la segunda clave, Dios cuidará de sus hijos. Pero ¿qué pasa si te niegas? Hay de las que están en cinta y de las que den de mamar en aquellos días. Ahora bien, no solo me refiero a comida, sino también a la electricidad. Por eso soy un gran defensor de las fuentes de energía alternativas. Sí, si no, ¿cómo vas a sobrevivir cuando el condado, la ciudad, cierre tu electricidad? ¿Qué vas a hacer? Cuando el condado, ¿qué vas a hacer cuando no nacimos o fuimos criados en la década de 1920? No nos sentimos inclinados a vivir como los menonitas en ese sentido. Estamos tan acostumbrados a estas comodidades, conveniencias. ¿Cómo vamos a sobrevivir entonces? ¿Cómo? Y es por eso que necesitamos depender de la naturaleza. Y al depender de la naturaleza, dependes de Dios. Y conozco algunas personas negativas. Oh, pastor, no puedo, no puedo. ¿Ves esa actitud de yo no puedo? La actitud de yo no puedo te llevará a la derrota. Ninguna bendición. No puedo, no puedo. Porque Dios va a integrar a los solitarios en familias. Haz tu parte. Dios proveerá. Ujú. Él lo hará. Así que dejen de murmurar y quejarse. Vuelve aquí. Así que sí, tenemos que tener estas cosas por un tiempo. Porque en un momento determinado, en un futuro cercano, tendremos que dejarlas también. Pero al menos podemos soportar la crisis. No tendremos que hacer una reverencia, inclinarnos, porque hemos hecho los preparativos. También para el agua. Puedes vivir sin comida unos días,
Se puede vivir mucho más tiempo sin electricidad, pero no sin agua. Agua. Debes tener una fuente de agua independiente y es por eso que debemos conseguir el sistema de filtro, abastecernos, almacenar, porque un día el dinero en el banco será inútil para ti mientras te mantienes firme para Dios. María, ¿alguna sugerencia? Sabes, pastor, todo lo que dice es tan preciso y me encantan los pasos prácticos que dices que podemos tomar. Y para animar a aquellos que no tienen la capacidad de salir corriendo, sabes, el Señor proveerá. Y me gustaría retomar lo que estabas diciendo sobre la hambruna. Y por supuesto, pastor, porque estamos hablando de una crisis petrolera. Pregunta, ¿acaso no hubo una hambruna en la tierra de las vírgenes? ¿Sabes? Y cómo no solo fue una hambruna literal, sino también una hambruna espiritual. Y eso demuestra cómo estos pasos prácticos son igual de importantes como mencionaste, que tenemos que tener ese aceite literal. Y de nuevo, como dije, alude también a los pasos prácticos, porque también tenemos que almacenar. Y solo quiero mencionar eso también. María, vamos a salir no con un lamento, sino con una explosión. ¿De acuerdo? Bueno, mira, sabemos que las leyes dominicales azules, y voy a hacer una distinción entre las leyes dominicales azules y la marca de la bestia. Una vez más, basándose en estos eventos actuales que tú compartiste con nosotros hoy. Las leyes dominicales en Estados Unidos solo limitan la compraventa y en cierta medida los viajes solo los domingos. Pero ¿somos todos conscientes de según lo que se comentó hoy? Durante la peste, la gente no podía comprar ni vender, no solo los domingos, sino que algunos no podían comprar los lunes, miércoles y viernes. Otros no podían comprar los martes, jueves y sábados. Estamos juntos. Así que estamos viendo un precursor de lo que será la marca de la bestia. No compras, no compra, no venta para el pueblo de Dios en cualquier día. Tremendo. En ningún día. Tremendo. Eso es un clavo. En un lugar seguro. Y es por eso que la pandemia fue Cestia, un ensayo general. Lo vemos. Y esta vez no solo afectará a los niveles local, municipal, estatal, sino también federal. María, eso es todo. Sí, sí es, pastor. Un clavo en un lugar seguro. Así que, amigos, entendamos que lo que se trató no fue solo durante la peste, sino también lo que están proponiendo ahora. Miércoles libres. ¿Cuál es tu apellido? ¿Comienza con qué letra? Solo se puede comprar y vender en estos días, pero no en otros días. Tremendo. Y solo la cabeza de la familia puede viajar y comprar cosas. ¿Cómo controlarán monitorear eso? ¿Cómo van a monitorear quién cumple y quién incumple? Hermanos, estamos en una crisis y Dios está conteniendo los vientos de lucha para que podamos estar preparados. Alerta Adventista en vivo y el resto de ustedes. Dejemos ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre. Y por eso es que ahora es hora de una evangelización agresiva y eficaz. La cuarta clave de las 5 claves y la número 5 que consiste en ayudar a los que son menos afortunados. María, gracias de nuevo por acompañarnos en la recarga de energía del mediodía. Amén. Muchas gracias por invitarme. Amados, por la gracia de Dios, nos veremos mañana a las 12 del mediodía oeste para la recarga de energía del mediodía. De nuevo, si fuiste bendecido, compártelo con los demás. Amén a eso. La protesta continúa. La reforma continúa. Prepárense. Permanezcan preparados y preparen a otros. El fin está sobre nosotros. Maranata. Alerta, adventista.